Listo, muchachos. Como les venía diciendo, lo que vamos a hacer hoy es hacer la retroalimentación respectiva de esas actividades que ustedes vinieron haciendo con respecto al indicador 5 y más tarde con respecto al indicador 6. Ustedes en el indicador 5 tenían allí todo un material, tenían también un grupo de actividades que son estas que yo les estoy dejando acá. ¿Para qué? Para que podamos responder a esas preguntas, para que si de pronto tienen alguna pregunta, ustedes la puedan hacer, alguna inquietud. Acá estaremos aquí respondiéndolas con mucho gusto. Entonces, esas actividades se asociaban a un único concepto, a un único contexto, perdón, que iniciaba así. A lo largo de las autopistas, o sea, de las calles comunes, los automóviles en su movimiento experimentan un grupo diferente de fuerzas externas hacia él. Todas las carreteras por las que circulan presentan coeficientes de fricción que permiten precisamente que estos puedan frenar en cuanto vean algún obstáculo, lleguen a su lugar de destino o intenten dar la vuelta. Sin esto no sería posible que pudiesen frenar y se presentarían accidentes de forma frecuente. En la siguiente imagen se muestra un vehículo que se dirige hacia la derecha. Entonces yo ahí en Classroom yo les colocaba un carro bien bonito, un carro bastante, un carro de esos de verdad. Acá yo les coloco un esquema muy básico en realidad, pero es porque este programa acá no nos permite colocar imágenes reales. Entonces, nada, la idea es que usemos nuestra imaginación para imaginar que ese rectángulo y esos dos círculos es un carro de buena marca allí, de un buen modelo. Entonces, ¿qué tenemos allí inicialmente, muchachos? Tenemos una situación en la que tenemos un vehículo desplazándose por una carretera. Entonces, ellos nos hacen allí una explicación de lo que es, de cómo el coeficiente de fricción es importante en las carreteras. Ustedes se imaginaran de pronto si las carreteras fueran tan lisas como cuando tenemos una baldosa con agua de lluvia allí. ¿Cómo podría un carro frenar en esa situación? Si el carro viene y ejerce los frenos y no sirven los frenos, ese carro va de frente y de pronto se choca con otro. Eso es lo que sucedería allí. De pronto también los que han tenido la oportunidad de manejar bicicleta en las calles y de pronto la calle está muy llena de tierra, que de pronto van manejando, mejor dicho, a toda, van rápido y van a dar una vuelta, pero la carretera ahí está muy llena de arena. ¿Y qué pasa? Y cuando ustedes intentan frenar o dar la vuelta, hay muy poco coeficiente de fricción. Entonces, hay poco coeficiente de fricción allí. Y lo que ocurre en realidad es que no frena, sino que uno se va y se puede hasta caer y todo, puede uno sufrir un accidente. Entonces, eso es lo que ocurre allí, que debe haber un coeficiente de fricción que permita que los autos puedan frenar, que los autos puedan tener allí sus movimientos sin ningún problema, ¿bien? Entonces, todos estos aspectos allí son importantes al momento de que un auto se desplace por una carretera. Debe haber allí una fricción que permita que frene, que pueda haber un arrastre que permita que las llantas se muevan hacia adelante. Entonces, todas estas cosas hacen que la fricción juegue un papel muy importante en el desplazamiento de los vehículos allí y en general con todo. Bien. Entonces, ahí la primera pregunta nos dice que de acuerdo al contexto anterior identifiquemos las fuerzas externas que actúan sobre él y por qué lo hacen. Entonces, de todas esas fuerzas que ustedes conocen, porque hay dos tipos de fuerzas que son las de contacto y las de campo. Las de contacto son todas esas de fricción, de peso y todo eso. Todas estas fuerzas se dan precisamente por el contacto, bien, cuando hay fricción, cuando hay un golpe, que ocurre una reacción física debido a que hay un grupo de fuerzas que se ejerce sobre el otro. Todas estas son fuerzas allí de contacto. Entonces, de las fuerzas que se pueden ejercer sobre el vehículo, me gustaría escuchar de ustedes cuáles ustedes colocaron o cuáles conocieron o cuáles creen que podrían estar allí. Me gustaría escuchar. Adelante, Haider, coméntanos. Profe, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y el peso. Listo. Fuerza normal.
fuerza de rozamiento y peso. Excelente, Haider. Haider nos menciona acá tres fuerzas que influyen sobre el cuerpo: el peso, fuerza normal y fuerza de rozamiento. Excelente allí, Haider. Esa fuerza normal es la que ejerce la superficie sobre los cuerpos que están apoyados en ella. En este caso, tenemos acá una superficie horizontal y por lo tanto la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a esa superficie. Es decir, que si ella está horizontal totalmente, la fuerza normal va a estar vertical totalmente, es decir, va a tener 90 grados con respecto a esa superficie. Siempre va a ser así. La fuerza de rozamiento es la que se ejerce contraria al movimiento. Es decir, nosotros tenemos un vehículo allí que se está desplazando hacia adelante, pero siempre va a haber una fricción allí que se ejerza contrario al movimiento y que haga que él se vaya deteniendo de a poco. Eso es lo que ocurre allí con la fricción, que siempre es contraria al movimiento. Es decir, si el vehículo se desplaza hacia la derecha, la fuerza de fricción se va a ejercer hacia la izquierda. Y lo mismo pasa en caso contrario. Lo mismo pasa en superficies inclinadas, que siempre es contraria al movimiento. Y el peso, que es una fuerza allí que la Tierra ejerce sobre nosotros. Bien, es una fuerza que la Tierra ejerce sobre nosotros y que nos mantiene sobre el suelo, se puede decir. Entre mayor masa tengamos nosotros allí, mayor va a ser ese peso. Ya el peso es comúnmente conocido con la letra W, porque en inglés el peso se conoce como weight. El peso siempre va a ser la multiplicación de lo que es la masa por la aceleración de la gravedad. El peso es una fuerza, es un vector allí que tiene esa dirección siempre dirigida hacia el centro de la Tierra. Entonces, entre mayor masa exista, va a haber un mayor peso. La aceleración de la gravedad la vamos a tomar constante para los casos que nosotros estemos analizando, siempre como 9.8 o 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, sí, ese sería el peso allí. Existe una cuarta fuerza acá, que no mencionó Haider, pero es importante también, y es la fuerza motora que hace que ese vehículo se desplace allí. ¿Listo? Él internamente tiene allí una fuerza que hace que se esté moviendo hacia adelante. La vamos a llamar fuerza motora. ¿Bien? Es la fuerza que se ejercen allí, todos esos mecanismos internos para que ese vehículo se desplace. Bien, entonces son las fuerzas, se puede decir que son las fuerzas principales que actúan allí en torno a ese vehículo. Existe también una quinta fuerza que de pronto influye a poco en algunos casos, en otros influirá bastante, y es la resistencia del viento. Cuando los vehículos van desplazando, el viento ejerce una fuerza contraria a ese movimiento también. De pronto, en los que han tenido oportunidad de manejar bicicleta antes de toda esta cuarentena y todo esto, tomaban su bicicleta y manejaban, mejor dicho, a toda velocidad y sentían, las niñas veían cómo se les movía el cabello así, y los pelados también van manejando allí, sienten cómo la brisa les pega en la cara y todo eso. Y sienten que a veces la brisa es tan fuerte que los detiene un poco. A veces incluso vamos caminando cuando estamos por allá en diciembre, en vacaciones y todo eso, y vamos caminando y de repente pega un tremendo brisón que a los que son flacos los echa un poquito hacia atrás y dice como que, ¡ah, qué brisón! Entonces sí, el viento puede ejercer una fuerza externa sobre los objetos. En física generalmente se desprecia porque no siempre tiene un efecto demasiado significativo allí, a menos que uno lo especifique. Pero se puede decir que la fuerza o resistencia del viento también influye allí externamente sobre ese vehículo. Entonces eso es lo que ocurre allí con esa resistencia del viento. Entonces se puede decir que todas estas fuerzas son las que influyen externamente sobre el vehículo. ¿Listo? Entonces ya viene lo que es la segunda pregunta.
Nos preguntan que si es posible que el auto esté sometido a fuerzas de tensión y que justifiquemos la respuesta. Entonces me gustaría escuchar de ustedes, muchachos, ¿qué opinan ustedes sobre que de si ese vehículo está sometido a fuerzas de tensión? ¿Qué es eso de fuerzas de tensión? Comenten. Adelante, Haider. Profe, no puede estar sometido a fuerzas de tensión porque necesitaría un cuerpo elástico para que tire de él. ¿Y cómo tira de él? O sea, ¿cómo ocurre ese tiramiento allí? Es, digámoslo, O sea, ¿qué elementos se usan para tirar de un cuerpo y que se llame fuerza de tensión? una cuerda. Una cuerda, es correcto. Es correcto, Haider. No pueden haber fuerzas de tensión debido a que no tenemos cuerdas aquí en el vehículo. Se puede responder así. Muchachos, no pueden haber fuerzas de tensión porque aquí el carro no tiene ningún cable, no tiene ninguna cuerda, no tiene ninguna cadena acoplada a él. No hay ningún tipo de tensión que se esté ejerciendo sobre él. La fuerza motora que lo impulsa es una fuerza interna que es todo ese mecanismo de su motor. Pero no hay fuerzas de tensión allí. Entonces esa será la respuesta. No se puede ejercer fuerzas de tensión porque él no está acoplado a ninguna cuerda. De pronto si ese carro se varara y después tuviesen que llamar a la grúa, y viene la grúa y ahí sí viene y le pone los ganchos y ahí sí le pone las cadenas y lo empiezan a levantar, ahí de pronto sí, ahí de pronto no, ahí sí habrían fuerzas de tensión, pero en este caso no. Entonces la respuesta sería no, no hay fuerzas de tensión debido a que no hay cuerdas, a que no hay. Entonces muy bien ahí, Haider. Entonces ya nos queda acá la tercera pregunta. Dice, dibuje un diagrama de cuerpo libre del auto, identificando todas las fuerzas que actúan sobre él y sus respectivas direcciones. Entonces yo le pregunto a Valerie Coronel, Valerie, ¿hacia dónde crees que iría dirigido el peso? O sea, ya las fuerzas las mencionamos ahora, ¿hacia dónde iría dirigido el peso? Hacia abajo, profesor. Muy bien, correcto, hacia abajo. La denotamos con la letra W porque es white en inglés. Listo. ¿Hacia dónde iría dirigido la fuerza normal, Daniela Madera? Dime. Hacia abajo. La fuerza normal iría hacia abajo. Sí. Nada, y no podría ir dirigida hacia abajo. ¿Quién le ayuda ahí a la compañera Daniela? ¿Hacia dónde va dirigida la fuerza normal? Hacia arriba. Hacia arriba, es correcto. Iría dirigida hacia arriba porque es la fuerza que la superficie ejerce sobre nosotros. Yo les voy a comentar ahora que terminemos esta explicación un caso donde sí iría dirigida hacia abajo. Y un caso, mejor dicho, más raro aún, un caso donde el peso y la fuerza normal estén dirigidas en el mismo sentido. Pero en este caso no, porque el vehículo está sobre esa superficie. Es decir, la superficie, como está debajo del vehículo, va a ejercer una fuerza en dirección hacia el vehículo, es decir, hacia arriba. Entonces, sería esa la respuesta, que iría dirigida hacia arriba, porque es la superficie la que dirige la fuerza hacia nosotros. ¿Listo? No sé si te quedó ahí claro, Daniela. Daniela. Sí, señor. Excelente, muy bien. Oiga, ¿hacia dónde iría dirigida, si el vehículo se mueve hacia la derecha, hacia dónde iría dirigida la fuerza de fricción o de fuerza de rozamiento, como le llaman? Haider. Profe, hacia la izquierda porque siempre la fuerza de fricción va a ir contrario a donde va el vehículo. Excelente, no podría haberlo dicho mejor yo. Correcto, Haider. La fuerza de fricción iría ahí hacia la izquierda, porque el movimiento del vehículo influye ahí en su dirección.
como se mueve hacia la derecha, la fuerza de fricción irá contraria a ese movimiento, es decir, hacia la izquierda. ¿Listo? Esas serían allí. Y por último tenemos nosotros una fuerza motora, que es la que impulsa el vehículo hacia adelante. Se impulsa ahí hacia adelante. Le vamos a llamarla F. Muchachos, y esas serían las fuerzas que van inmersas ahí en todo ese análisis. Entonces les hago una pregunta de análisis ahí, muchachos. ¿Hacia dónde ustedes creen que iría dirigida la fuerza de resistencia del viento en este análisis? Juan Cedeño. Adelante, Juan. Hacia la izquierda. Es correcto, muy bien, Juan. Iría dirigida hacia la izquierda, excelente. Porque también es una fuerza contraria al movimiento. Bien, es contraria al movimiento y eso hace allí que como se mueve hacia la derecha, también va a ir esa resistencia dirigida hacia la izquierda. Vamos a colocarle FB, porque es la fuerza del viento, vamos a llamarla así. Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre. La fuerza del viento simplemente la mencionamos aquí porque generalmente la despreciamos, pero la mencionamos acá porque es importante y puede aparecer dentro de algunos análisis que se hagan acá. Entonces, esta en general sería la resolución allí de esas actividades. Entonces, no sé, me gustaría escuchar si tienen algún tipo de duda al respecto con respecto a toda esta temática que hemos visto el día de hoy. Me gustaría saber si tienen algún tipo de duda o inquietud, si les quedó claro allí la explicación. ¿Sí les quedó clara la explicación, muchachos? Sí, profesor, sí está claro. Sí, profesor. Listo. Les voy a hacer acá un dibujo aparte, respondiendo de pronto a eso que nos mencionó Daniel ahorita. Un caso donde la fuerza normal vaya dirigida hacia abajo. Vamos a colocar acá esta línea así. Vamos a imaginar que este es el techo. Yo no sé, de pronto ustedes han tenido la oportunidad de ver una broma. Una broma en la que viene una persona, por decir, con un balde de agua. Y vienen y ponen ese balde de agua sobre un techo y le ponen una escoba allí. O sea, eso lo hacen con un vaso también. O sea, pero el punto es que el recipiente tiene que tener agua allí. Agua o algún líquido. Entonces vienen y colocan ese vaso sobre el techo y lo sostienen con la escoba. Ellos se montan con una silla y lo tienen allí. Y lo que sucede es que la broma consiste en que viene alguien inocente y agarra la escoba y queda en esa situación incómoda en la que ya no puede soltar ahí ese recipiente, porque si lo suelta ese vaso se va a caer y se va a mojar toda la persona y de paso va a partir el vaso ahí. Entonces lo empiezan a grabar y todo eso. Voy a tratar de buscarles acá rápidamente esa imagen para que ustedes la puedan ver. Yo estoy seguro que de pronto la han visto por ahí en alguna de esas redes sociales. Para que podamos ver ese caso allí en el que tenemos una fuerza normal dirigida de la misma forma. Listo. Les voy a compartir pantalla acá. Listo. Miren este caso, por ejemplo. Esta persona que ustedes están viendo acá del lado derecho se llama Achraf Hakimi. Él es jugador actual del Borussia Dortmund. De pronto los que ven fútbol así lo conozcan. Entonces él estaba ahí con su pareja allí y él viene y miren que se monta primero en la silla. Entonces él ubicó un vaso de agua allí y tiene un palo ubicado abajo. Entonces él viene y le dice a ella que haga el reto y tal. Entonces ella viene inocente y empieza con la escoba a sostener ahí el vaso.
Y ya después ella le dice como que, bueno, ¿y ahora? Y él se ríe y empieza a grabarla allí porque ya ella, o sea, ella ahí no puede soltar eso porque se va a mojar toda con el agua que eso tiene. Y de paso el vaso se puede hasta caer y se puede partir y todo. Entonces él viene y la graba. No sé, de pronto han visto esa broma allí en internet. Entonces la broma, no sé qué broma, no sé qué nombre lleve ese reto allí. Pero sí lo hay bastante en las redes por ahí. Este caso que ustedes están viendo ahí, muchachos, es un caso en el que tenemos una fuerza normal que está dirigida en el mismo sentido que el peso. ¿Por qué? Les voy a explicar. Vamos a dibujar acá el vaso. Vamos a suponer que ese es el vaso. Bien, hay una fuerza que se está ejerciendo allí. Vamos a suponer que es esta. Es la fuerza de la escoba. Se está ejerciendo. Ahora, el peso, muchachos, siempre va a ir dirigido hacia abajo, ¿cierto? Ubicamos el peso dirigido hacia abajo. Y ahora la fuerza normal es el punto. Miren, la fuerza normal es siempre esa fuerza que la superficie ejerce sobre los cuerpos. Es decir, como esa superficie ahora está por encima de ese vaso, muchachos, en ese caso la fuerza normal sí iría hacia abajo. ¿Listo? Solo en ese caso iría dirigida hacia abajo. Igual en la misma dirección del peso. ¿Por qué? Porque ahora la superficie está contraria, está encima de ese vaso. Entonces, tenemos un caso en el que el peso y esa fuerza normal están dirigidas en el mismo sentido. Y eso es lo que ocurre ahí en ese reto viral ahí que se da en redes sociales. Entonces, como nos comentaba Daniel ahí, de que iba hacia abajo, les pongo un caso donde sí iría hacia abajo. Entonces, muchachos, me gustaría saber nuevamente si tienen, bueno, ya me comentaron que no tenían dudas aquí de la temática. Entonces, ese reto viral sí es muy chévere, es bastante gracioso cuando uno lo ve porque la persona está ahí, está sufriendo allí porque está ahí en esa posición quieta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, muchachos, es